Bueno, muy bien. Buenos días a los presentes. Vamos a arrancar con esta clase 3 del curso de técnicas de estudio. Como decía el cartel de inicio, vamos a ver redes conceptuales. Una maravilla para estudiar cuando uno las aprende a utilizar. Lo primero que vamos a ver, confírmenme si me están escuchando y viendo. Al menos los mensajes llegaron, así que vamos a asegurarnos de eso. Entonces, ahí vamos a arrancar. Sí, dice acá, supongo que sí se escucha. Muy bien. Bueno, entonces, el tema que tenemos hoy es redes conceptuales. Vamos a revisar rápidamente algunos aspectos que venimos tocando. Sí, se ve y se escucha, gracias. Entonces, siempre recuerden, si lo saltearon, hacerlo, analizar lo que dijimos en la matriz FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas, las oportunidades que tengo, las amenazas y las debilidades? Normalmente conviene, por supuesto, las fortalezas si las puedo mejorar mejor todavía, y las oportunidades si las aprovecho mejor, pero lo que siempre nos hace mal y nos va en contra son básicamente las debilidades. Las amenazas, como son cosas externas, hay recursos más sencillos. Como yo decía, una amenaza que, bueno, hay un compañero que conocí en la facultad que no estudia, el único que viene a tocar la guitarra, a tomar mate. Bueno, eso es una amenaza, es externo y eso arregla fácil. No contesto el timbre, si me llaman si estoy ocupado. Los problemas son las debilidades, o sea, no me puedo levantar a estudiar y cuando me levanto continuamente tengo sueño y cuando no tengo sueño tengo ganas de irme a caminar o a jugar al fútbol y nunca tengo ganas de estudiar. Eso es una debilidad y entonces, bueno, esas cosas son más difíciles porque son con las que tenemos que luchar. Así que bueno, eso es parte importante. Es una batalla de toda la vida y a veces caemos, nos aparecen nuevas debilidades, que no las teníamos y ahora sí las tenemos. Bueno, eso pero hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajar y no rendirse. Cada vez uno se pone más fuerte. Después lo que vimos clave es la definición. Hoy vamos a volver a trabajar en esto, ¿no es cierto? Definir. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo leo un texto y busco las palabras de ese texto. No, lo que no tengo que hacer, que es lo que hacemos muchas veces cuando uno es estudiante y tiene poca experiencia, es estudiarse de memoria un texto. No, yo tengo que ir leyendo el texto y tengo que ir identificando los objetos de estudio. Entonces voy a pasar a la pantalla, vamos a analizar un pequeño texto. Ahora con la computadora es todo más fácil. Entonces, vamos a ir acá. Ahí deberían estar viendo, vamos a ver, cualquier cosa me dicen. Ahí deberíamos estar viendo, a ver si esto lo puedo achicar un poquito, a ver si por las dudas me queda acá al alcance de la mano. Acá tengo un texto, un título, enzimas. Entonces yo empiezo a leer. Las reacciones, lo común de los alumnos es que pintan los libros completos. No, yo primero que tengo que hacer es buscar las palabras que sé que son palabras que tengo que conocer su definición, o sea, su significado. Dice, las reacciones químicas, y reacción química es un tema que me interesa. La marco. Son procesos, fíjense que acá ya me está dando la definición, porque dice, las reacciones químicas son, me está dando la definición. Dice, son procesos en los cuales una o más sustancia da origen a una o más sustancias diferentes. Pero yo, ¿qué puedo hacer a medida que voy estudiando? Puedo hacer dos cosas. Si tengo un archivo sobre el que estudio, ver el recurso para escribir sobre el archivo, o si no, voy trabajando sobre un archivo nuevo. ¿No es cierto? Por ejemplo, bueno, yo me puedo crear un archivo nuevo, acá, me creo un archivo nuevo, y entonces acá voy diciendo, bueno, estas son definiciones del texto enzimas. Entonces, la primera palabra que tengo que estudiar es, que me llamó la atención, que creo que es importante, reacciones químicas. Entonces ahí dice,
son procesos por los cuales una o más sustancias da origen a una o más sustancia diferente. Si me gusta esta definición la copio y si no a lo mejor lo escribo con mis palabras, ¿no es cierto? Son procesos en que las sustancias se transforman en otras diferentes. Lo escribí así, es lo mismo y me suena un poquito mejor. Entonces, son procesos en los cuales una o más sustancias, pero fíjense que acá, dentro de esta definición, me aparece la palabra sustancia. Dice, si yo voy a definir reacciones químicas como procesos en los cuales una sustancia, me conviene acá a la palabra sustancia también definirla. Entonces, yo acá pongo sustancia y la definiré. Pero acá no está la definición de sustancia. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, si no está acá, lo que puedo hacer es ir a Internet, ¿no es cierto? Me voy a Internet, busco en Google sustancia, definición, y me fijo que me tira, dice componente principal de los cuerpos, parte fundamental de algo. Entonces, bueno, componente principal de los cuerpos, o sea, cualquier cuerpo, cualquier cosa está compuesta por sustancia. Entonces, bueno, vuelvo a mis definiciones, ¿no es cierto? No tengan miedo de usar Internet, porque la mayoría de las cosas están bien en Internet. Entonces, acá me gustó esa parte componente de los cuerpos. No solo del cuerpo humano, de un cuerpo, una aguja, de una calculadora, de un celular, y así sucesivamente. Yo cada palabra que voy utilizando, esto en los exámenes es común que el alumno se equivoque, que define algo y no sabe qué es lo que quiere decir la otra cosa, ¿no es cierto? Acá hay proceso, yo sé que lo que quiere decir proceso no es así, bueno, proceso sé que es una situación en la cual existe un cambio, entonces bueno, eso es un proceso. El componente de los cuerpos, sé lo que es un cuerpo, digo, sí, bueno, cualquier cosa que yo puedo tocar, por ejemplo, un celular, una aguja, una lapicera, un auto. Entonces, cuando yo leo un texto, voy a ir buscando las definiciones y me puedo ir escribiendo. Lo ideal es ir escribiéndola, porque yo esto después lo voy a poder organizar con algunas herramientas que vaya aprendiendo, alfabéticamente o buscar. Y entonces voy marcando las palabras, pero no subrayando todo. Entonces acá dice, bueno, las reacciones químicas son procesos en los cuales una o más sustancia da origen a una o más sustancias diferentes. Las reacciones químicas cursan a una dada velocidad, es decir, la cantidad de producto que se forma, la cantidad de reactivo que se gasta y que lo hace con una determinada rapidez. Entonces acá aparece otro término, producto y reactivo, o sea, anoto, producto, reactivo, quizás la sé porque ya la estudié, pero yo producto sé que es la sustancia que se forma en una reacción química. ¿Y reactivo qué es? Bueno, es la sustancia que se consume en una reacción química. Fíjense que me van quedando los conceptos todos englobados, porque acá en reacción química utilicé la palabra sustancia, en sustancia utilicé componente, después me aparece reactivo y producto. En producto volví a usar sustancia, ya sé lo que es una sustancia y ya sé lo que es reacción química. Entonces, a medida que yo vaya definiendo, voy a ir teniendo palabras que ya conozco. Y así voy subrayando. Si me aparece uno y dice, bueno, acá me apareció, dice, esta rapidez la conocemos como velocidad de reacción. Esta velocidad depende de la temperatura. Veré de definirlo, tener una idea. A mayor temperatura, mayor velocidad. Entonces, dice, puede ser modificada, dice, pero también puede ser modificada por la presencia de sustancias que sin participar en la reacción producen un aumento de la velocidad. Estas sustancias se conocen como catalizadores. Entonces acá tengo catalizador. Lo pongo. Acá la definición de catalizador ya está en el mismo texto, porque acá dice, la velocidad de reacción puede ser modificada por la presencia de sustancias que sin participar produce un aumento. A estas sustancias se las conoce como catalizadores. Entonces, ¿un catalizador qué sería? Una sustancia que no participa en la reacción, pero aumenta su velocidad.
Y así voy adelante. Supongamos que acá apareció la palabra enzima, la pongo porque me parece que es interesante, no la encontré en ningún lado, entonces yo encima digo, no, encima la voy a dejar marcada en rojo. La tengo que encontrar porque me parece que es extremadamente importante. Entonces así voy analizando un texto. Esta es una forma de ir estudiando y en realidad a mí no me interesa lo que dice el texto, lo que me interesa son las definiciones, porque yo con eso es lo que me voy a defender después. Entonces, bueno, esperen que vuelvo a donde tengo que volver. Tengo que volver acá. Acá tengo que volver. Ahí está. Y acá volví. Entonces, cuando yo estudié, una de las cosas que yo le dije, agarren el cuaderno del alumno o la tabla de contenido. Yo hablo del cuaderno del alumno, que es lo que se usa en la Facultad de Medicina Rosario, que si uno va de la UNR, si uno va a estudiar medicina a la UAI o medicina al italiano, ya no va a usar el cuaderno del alumno, será otra cosa. Pero siempre tengo que tener algún lugar donde están los contenidos. Entonces yo me hago toda una lista de las palabras. Después voy a decir, bueno, esto lo voy a estudiar de tal libro, porque digo, entre las palabras me aparece a lo mejor célula, entonces digo, bueno, esto me menciona que lo puedo hacer de un libro determinado, entonces empiezo a leer y voy haciendo mi propio diccionario. Copio algunas definiciones, otras las busco en internet. Si tengo dudas le escribo a un profesor, que a mí me conoce, entonces dice, doctor, mire, yo definí así, ¿le parece que está bien o le está mal? Y así como me pueden preguntar a mí, busquen si hay otros profesores a que uno puede comunicar diariamente y preguntarle. O a veces un compañero de años superiores o un compañero del mismo año que no sabe que es un bocho. Entonces, bueno, me pregunto. Entonces, bueno, son recursos con los cuales yo voy construyendo. Entonces, los contenidos son claves. Saber que voy a estudiar. En base a estos contenidos, tendré bibliografía. Es decir, la bibliografía es de dónde yo voy a ir sacando las cosas. Uno tiene la idea que bibliografía tiene que ser libro. No, no necesariamente. La bibliografía puede ser un libro, puede ser algún lugar de internet, puede ser el propio cuaderno del alumno, porque ahí hay temas, puede ser un video. No, bueno, yo en los contenidos veo encima, pongo voy a YouTube, pongo encima, me encuentro que hay un montón de videos. Por ahí siempre les recomiendo con los videos, empiecen con los videos más cortitos. Hay videos que a lo mejor duran 5 minutos y me dan las cosas fundamentales con las cuales yo lo entiendo. Entonces yo voy buscando un video, voy buscando las palabras y voy tratando de definirlas. Si tengo un libro, ya vi cómo hago, o si tengo un apunte, voy buscando esas palabras, pero no estudio oraciones del libro. Lo que hago es busco las palabras, construyo con esos mis propios recursos, y lo que me tengo que asegurar, si yo construí una definición que tiene un montón de palabras, por ejemplo, me dice, bueno, escribo una definición, digo, el celular, escribo cualquier cosa, el celular no tiene batería. Escribí algo que se me ocurrió. Entonces, yo tengo que, si yo digo esto, tengo que poder decir que es un celular y tengo que poder decir que es una batería, porque son los sustantivos de la oración. Y después, obviamente, tengo que darme cuenta, si ya no entiendo eso, me tengo que preocupar un poco más, pero digamos, yo tengo dos palabras que están relacionadas entre sí, entiendo de leer esto que la batería es una parte del celular y que no tiene quiere decir que no está. Si yo esas cosas ya no entiendo eso, me tengo que preocupar y uno dice, ¿me puede ocurrir? Y sí, uno se encuentra alumnos que no interpretan esas cosas y entonces yo tengo que aceptar que no interpreto esas cosas sencillas y tengo que ver cómo solucionarlas. Entonces yo tendría que decir, ¿de qué es una batería? Bueno, la batería es una parte del celular que le aporta la energía. ¿Y qué es el celular? Bueno, un instrumento que uno usa para hablar por teléfono a otra persona. Entonces, y ahí soluciona el problema. Eso lo tengo que hacer con las enzimas, con el sistema nervioso, con los ganglios, con los linfocitos, con todo. Tengo que construir eso. Muy bien. Entonces, sigo insistiendo que la parte de definiciones es crítica.
Lo que vamos a ver ahora son lo que llamamos redes conceptuales. ¿Una red conceptual qué es? Una red conceptual es sacar esas palabras que yo voy leyendo de un texto y además de definirlas, vincularlas entre sí. Supongamos voy a escribir un pequeño texto acá. Supongamos. Las células eucariotas se diferencian de las procariotas por tener núcleo. Separado del citoplasma por una membrana. Además, contienen organelas como las mitocondrias, encargadas de producir energía, lo pongo simplificado acá, los lisosomas, encargadas de digerir estructuras, ribosomas, encargada de la síntesis proteica, etc. Un texto. Entonces, ¿qué haría yo? Cuando enfrente a leer este texto, hago lo que veníamos haciendo recién. Digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las palabras claves mías? Bueno, célula eucariota, célula procariota, núcleo, citoplasma, membrana, organelas, mitocondrias, lisosomas, ribosomas, etc. Seleccioné las palabras. A cada una de ellas las voy a definir utilizando palabras que yo conozco. Digo, ¿qué es una célula eucariota? Antes de definir célula eucariota, a mí me conviene definir célula. ¿Qué es célula? Dice, bueno, es la menor unidad morfológica y funcional de los organismos vivos. Esa es del libro, pero tengo que defenderla. ¿Qué quiere decir morfológica y funcional? Y dice, bueno, que con la célula yo puedo construir todo. Morfológico viene de forma. O sea, yo con las células puedo construir todo, y funcional, una célula hace las funciones de un organismo vivo. Algo que me quedó definido célula, aparte lo puedo explicar si me lo preguntan. ¿Célula eucariota qué es? La célula eucariota surge de leer esto acá. Dice, se diferencian de las procariotas por tener núcleo. Quiere decir que una célula eucariota es una célula que contiene núcleo. O sea, si yo voy a definir célula eucariota, no me conviene definirla como la unidad morfológica y funcional de los organismos vivos que contiene núcleo. No, me conviene, a mí ante eso como ejercicio, cuando yo voy ampliando las definiciones, pero en una definición a mí el profesor me pregunta, ¿qué es una célula eucariota? Le digo, bueno, una célula que tiene núcleo. Que tiene núcleo. ¿Y qué es una célula? Y la célula es la unidad morfológica y funcional del organismo vivo. Que hay células que tienen núcleo, como la que venimos hablando, y otras que no lo tienen, como el procariota. Siempre recuerden que es extremadamente importante la definición más chiquita posible. Es más importante que las definiciones complejas. Son las que me permiten a mí avanzar. Entonces, bueno, ese trabajo ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo que vamos a ver ahora es cómo construir una red conceptual. La red conceptual, ¿qué es? Es agarrar esas palabras de las cuales yo ya conozco la definición. Yo la red conceptual me conviene hacerla después de haber no estudiado, sino enfrentado y conocido la definición. Una cosa importante, cuando yo una cosa la defino y la entendí, y las palabras que utilizo son todas entendibles, esa definición no me la voy a olvidar nunca más.
ni siquiera sé si me la voy a olvidar cuando me muera, porque todavía no me he muerto, como para decirlo. Así que no lo sé. Pero siempre le cuento a los alumnos, hace aproximadamente unos 10 años tuve una ACV. A lo mejor los que están empezando a estudiar no saben lo que es, pero ACV es un accidente cerebrovascular. ¿Qué quiere decir? Y el cerebro deja de tener sangre, empieza a andar mal, uno no sabe si va a morir o va a quedar vivo, a veces queda maltrecho. Bueno, yo pasé un accidente cerebrovascular hace unos años, después me recuperé y volví a trabajar. Me olvidé de un montón de cosas, el número de teléfono, nombres, todas esas cosas que no tienen algún tipo de razonamiento. Ahora, los conocimientos de la química, de la fisiología, no me olvidé ninguno de eso. O sea, como que después la ACV lo sigo teniendo. ¿Por qué? Porque no están construidos en base a una cuestión solo de memoria, sino están construidos en base a una red de conocimientos, en los cuales todo contribuye a sacar una definición. Así que bueno, me falta todavía probar si cuando me muera me las voy a olvidar o no. Después les cuento. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a la red conceptual. ¿Qué es la red conceptual? Es tomar solo las palabras y vincularlas. Por ejemplo, digo, bueno, según esto, al menos acá hay dos tipos de células. Entonces digo, bueno, célula. Entonces acá puedo sacar dos flechitas, como les gusten las flechitas. Digo, eucariota. Y procariotas. Eucariota y procariota, que son dos tipos de células. Por eso lo puse así. Entonces, uno, por ejemplo, dice, bueno, acá me puedo hacerlas de la forma que a mí me guste. Puedo poner, por ejemplo, núcleo. Y lo podría poner así, por ejemplo, no. Y a estas, sí. Lo voy haciéndolo, construyéndolo según me vaya gustando. También podría ponerle eucariotas contienen núcleo, estas no contienen núcleo, pero me gustó hacerlo de esta manera. Entonces las células eucariotas se diferencian de las procariotas por tener núcleo. Acá lo veo bien, célula eucariota, procariota, estas sí tienen, estos no tienen. Separado del citoplasma por una membrana. O sea que este núcleo tiene otra parte, está separado de otra parte que llamamos citoplasma. Entonces yo pongo acá citoplasma y acá puedo poner una llave que te diga son, por ejemplo, partes de una célula. Esto hay mil formas de hacerla, pero el asunto es ir jugando con los conocimientos. Entonces, bueno, el núcleo del citoplasma son partes de una célula. Y además contienen organelas las células. Está hablando de las células eucariotas. O sea que estas células eucariotas además tienen organelas, además del núcleo y el citoplasma. Uno puede decir, bueno, tengo organelas. 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 ¿Cómo tanto? Entonces, dentro de las organelas, acá tengo mitocondrias. Lisosomas, ribosomas. Por supuesto no me ato al texto, ¿no es cierto? Uno dice, pero yo también leí que entre las organelas tengo los centriolos y el aparato de Golgi, que acá no lo menciona porque puso etcétera, pero yo ya sé, lo agrego a mi red conceptual. Es decir, no tengo por qué atarme a eso. Entonces esto es una red conceptual que me permite a mí ir teniendo una separación de los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, acá como me quedó y como viene el texto, yo estoy en duda. Estas organelas, el texto me dice que las organelas son parte de las células eucariotas, pero a mí me queda la duda. Ya sé que la célula procariota no tiene núcleo, pero ¿tiene o no tiene organela? Entonces, bueno, tendré que ir a verificar eso. O sea, ¿existirá una flecha de acá que venga también acá indicándome que las organelas de la procariota son las mismas o son parecidas? Yo estudié, sí, por ejemplo, ribosomas, sé que se llaman 80S a los ribosomas de las células eucariotas y 60S a los ribosomas de las células procariotas. Entonces, yo voy a ir sumando cosas y esto me va a servir para comparar, ¿no es cierto? Supongo que yo le digo, bueno, le puedo sumar la función, por ejemplo, mitocondria, yo digo, bueno, la mitocondria, ¿qué sirve? Sirve para la energía, porque lo tengo en el texto.
Los lisosomas sirven para la digestión, para la hidrólisis, lo puedo poner con la palabra que me gusta, por la lisosoma mejor hidrólisis. Los ribosomas, la síntesis proteica. Y así voy construyendo. Esta red va a ir creciendo enormemente. Pero ¿de qué me sirve la red? Me sirve para tener el orden de los conocimientos. Entonces, si yo tengo que empezar a hablar, ya sé más o menos ya alguna vez en la vida construí un camino, que es esta red, que lo puedo seguir, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, el profesor me dice, bueno, a ver, hable. Empiezo a hablar por célula. Entonces digo, bueno, voy a empezar por célula. Cuando el profesor le dice hable, no le pregunten usted al profesor si pueden empezar por algún lado, usted empiece. Pero me dice, a ver, hable de la unidad. Empiezo por donde yo quiero y no le pido permiso, si me dijo. Entonces, bueno, yo arranco por acá. Entonces a lo mejor digo, bueno, yo voy a seguir este camino. ¿Por qué? Y porque me viene bien. Digo, bueno, yo voy a empezar a hablar por célula y voy a terminar hablando de síntesis proteica. Entonces digo, como yo ya construí una red, digo, bueno, las células son las unidades morfológicas y funcionales, esto es sobre esta definición, las células son las unidades morfológicas y funcionales de los organismos vivos. Son estructuras muy pequeñas, que las podemos dividir en dos grandes grupos, eucariotas y procariotas. Nosotros nos vamos a centrar sobre la célula eucariota, que es aquella que tiene núcleo. ¿Qué podemos decir de la célula eucariota? Bueno, la célula eucariota tiene, además del núcleo, tiene un citoplasma, como vemos acá, un citoplasma, y contiene organelas. Las organelas, ¿qué son? Son estructuras que se encuentran dentro de la célula y que cumplen diferentes funciones. ¿Qué estructuras tenemos? Yo ya sé dónde quiero ir. Entonces, bueno, tenemos diferentes estructuras, por ejemplo, las mitocondrias, los lisosomas, los ribosomas, los centríolos, el aparato de Golgi y alguna otra que me pueda haber olvidado. Entonces me voy a centrar en los ribosomas. ¿Por qué me voy a centrar en los ribosomas? Porque, bueno, me interesa describir el término de síntesis proteica. Entonces, el hecho de haber construido una red conceptual, cuando yo la construyo, si la copio no me sirve de nada, pero si yo la construyo, eso me va a quedar un registro en alguna parte de mi cerebro, y cuando a mí me toque hablar, voy a tener una línea por la cual seguir y las cosas me van a resultar relativamente naturales y armonizadas, no voy a estar diciendo una cosa y la otra. Entonces, no me la tengo por qué estudiar de memoria. Muchas veces me la voy a estudiar de memoria. No, la red conceptual yo la tengo que construir, la hago en un papel, la tiro, o la hago en una computadora y la puedo ir mejorando. Yo lo que voy a mostrar ahora, muy bien. Lo que vamos a ver es cómo construir una red conceptual. A mano sería sencillo esto, voy escribiendo. El problema es que a mano uno dice, qué bacana, yo tengo que poner algo acá, no me quedó lugar. Entonces, lo ideal es usar alguna aplicación. Hay un montón de aplicaciones en la computadora y supongo que para celular también, pero bueno, a mí el celular no me gusta para estudiar, me resulta muy chiquito. No puedo hacer nada con el celular, más que mirar algún video. Entonces, esto es una red conceptual y esto es lo que llamamos una línea de conceptos, una línea conceptual. A mí me permite vincular temas, saber dónde voy a ir. El profesor me dice, bueno, a ver, hable de síntesis proteica. Entonces, bueno, si yo he hecho este tipo de cosas, en fracción de segundo ya decido, decir, bueno, yo voy a hablar de síntesis proteica, pero voy a arrancar de la célula. Entonces yo le digo al profesor, bueno, está bien, usted me preguntó sobre síntesis proteica, pero para poder entender o poder explicar adecuadamente este tema, yo tengo que ver alguna generalidad de célula. ¿La célula qué? Y ahí arranco. Lo que nunca, o sea, cuando yo hablo es como que no tengo que pedir mucho permiso. Me tengo que organizar las cosas y entro a contar. Si nadie me para, yo sigo. Con conceptos siempre cortos, precisos. No tengo que hablar mucho. Más vale hablar despacio. Yo tengo que hablar sobre esto. Yo tengo que hablar de síntesis proteica. Entonces digo, bueno, la síntesis proteica se produce en el ribosoma, que es una organela de la célula. Hablé 7 segundos o 5 segundos y ya quedo expuesto a que el profesor me pregunte alguna otra cosa. Entonces, yo tengo que hablar de síntesis proteica. Y bueno, yo diré, la síntesis proteica, primero la clasifico dentro de los objetos. ¿No es cierto? Dice, ¿qué es? ¿Una estructura, un proceso, una magnitud, una unidad o una propiedad? Eso no, la síntesis proteica es un proceso.
Bueno, la síntesis, usted me preguntó síntesis proteica, la síntesis proteica es un proceso complejo que ocurre en los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Es como que ahora recorro la línea en sentido contrario. ¿Qué son los ribosomas? Bueno, los ribosomas, a semejanza de las mitocondrias, de los lisosomas, del aparato de Golgi, son organelas. ¿Qué son las organelas? Bueno, son estructuras más pequeñas que se encuentran dentro de la célula y cada una de ellas cumple funciones específicas. Como dijimos, el ribosoma cumple función para la síntesis proteica, pero las mitocondrias, por ejemplo, producen energía, los lisosomas producen hidrólisis de moléculas, el aparato de Golgi produce empaquetamiento o secreción de moléculas, etc. Con estas organelas, ¿dónde se encuentran las organelas? Bueno, las organelas se encuentran ubicadas dentro de la célula, y como nosotros estamos hablando acá dentro, estamos hablando de una célula eucariota, que tiene núcleo y tiene citoplasma, los ribosomas se encuentran dentro del citoplasma. Por lo tanto, la síntesis proteica que nosotros venimos hablando es un proceso que ocurre en el citoplasma de las células eucariotas. Entonces, teniendo las redes conceptuales, como que yo quiero ir allá y puedo arrancar de acá si mi mente me dice que me va a ir bien, o si no puedo arrancar de acá y vengo como desandando el camino, y siguiendo una línea. Las redes conceptuales también tienen nodos en los cuales yo puedo pararme y empezar a hablar de otra cosa. Como yo dije hoy, estoy hablando de síntesis proteica. El profesor me preguntó qué era síntesis proteica. Digo, es un proceso que ocurre en los ribosomas. Como sabemos, los ribosomas son organelas, al igual que las mitocondrias y los lisosomas y otras organelas. Las mitocondrias, por ejemplo, están encargadas de producir energía, y no tenemos que olvidar que la energía es algo necesario para la síntesis proteica, porque yo ya también ahí, eso cuando fui estudiando, puse esa vinculación. Entonces, acá esto es como lo que llamamos como un nodo, es decir, es un entrecruzamiento de conceptos donde yo me puedo dirigir hacia otros lados. Yo venía hablando de ribosomas, llegué acá y entonces, bueno, esto es un nodo, puedo venir a hablar de las organelas de la célula eucariota, o me puedo derivar hacia alguna otra. Entonces, no quiere decir que yo en el momento del examen o en el momento que esté poniendo algo en una tutoría o que esté discutiendo en una clase consulta voy a construirme la red conceptual, pero si yo alguna vez la construí, no tengo que volver a pensar. Les pongo otro ejemplo que es muy parecido a esto. Muchas de las personas que estudian acá en Rosario no son de Rosario. Entonces, cuando vienen a Rosario, al principio yo también me era a Rosario, cuando vine acá estaba re perdido. Me tomaba un colectivo y terminaba donde terminaba. ¿Cómo ocurrió después? Bueno, después aprendí el Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini, la Avenida La Costa, que no era en esa época, no era como ahora, pero bueno, Avenida La Costa, Boulevard Avellaneda. Y entonces, yo a lo mejor decía, tenía que estudiar con un compañero que decía, ¿dónde viví? Boulevard Avellaneda, Juan José Paz. Entonces salía sin pensar para allá, porque pues ya tenía ese mapa conceptual medianamente hecho. Entonces digo, si quedamos en la Boulevard Avellaneda empieza acá, lo tomo y voy caminando, lo encontraré, o pregunto en el camino. Entonces, la red conceptual tiene la misma función. Cuando uno ya la construyó, no es que yo la tengo que tener continuamente a mano, sino que ya eso me queda grabado de alguna manera y lo voy a ir utilizando. Entonces yo leo un texto, marco las palabras, las defino de la manera mínima, después hago un ejercicio de hacer definiciones cada vez más largas. Busco definiciones que estén contextualizadas, ¿no es cierto? Supongo que si yo digo, bueno, recuerden esto, digo, ¿qué es una célula eucariota? Digo, es aquella que tiene núcleo. El profesor me pregunta, ¿qué es el núcleo? Y digo, es una parte de la célula eucariota. A esa definición está mal. ¿Por qué? Porque yo ya dije que el núcleo era parte de la célula eucariota. Entonces tengo que decir, el núcleo es una estructura de la célula que contiene los ácidos nucleicos. Entonces, bueno, todo ese tipo de ejercicios tengo que ir haciendo a medida que voy leyendo. Si ustedes hacen eso, no tienen que volver a estudiar, porque cuando uno leyó todo el texto, identificó las palabras, las definió, las vinculó entre sí a través de una red conceptual, chau, cuando voy a rendir, no tengo que volver a repasar. ¿Por qué? Porque eso ya lo aprendí y no lo voy a olvidar nunca más. Si uno cuando va a rendir tiene que repasar los días anteriores, es porque no estudió adecuadamente. No es que estudió poco, no estudió adecuadamente. Yo no tengo que volver a revisar los conceptos que estudié. Y eso lo logro si hago un estudio adecuado. Entonces, vamos a ver ahora, le voy a mostrar un poco en la computadora, venimos con muy buen tiempo, cómo puedo construir una red conceptual.
Cada uno de ustedes tendrá algún recurso. Si tienen computadora, ni hablar, empiecenla a usar. No, a ver si tengo alguna pregunta. Esperen un poquito. Si tienen computadora, empiecenla a usar. Siempre los alumnos dicen, para mí no me sirve, no me adapto, no me acostumbro. No importa. Es decir, intenten ir haciendo algo. Cuando se acostumbren a trabajar con computadora, no van a querer nada más que la computadora. Eso es un recurso que tenemos ahora y olvidémonos de tener un libro en papel que subrayamos. Por supuesto, si me gusta lo hago, pero tengo que ir desligándome de eso y empezando a aprovechar todo lo que es los elementos electrónicos, digamos, digitales, que me permiten mucho más flexibilidad. Entonces vamos a ver un poquito acá. Me voy a arrimar con el mate acá. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es esto. Ahí vamos a ver la pantalla de mi computadora y voy a buscar lo que estamos trabajando. Entonces, yo acá tengo el texto que estoy leyendo. Ya tenía acá un texto donde fui haciendo mis definiciones. Digo, definición del texto de enzimas. Entonces, yo una vez que voy haciendo esto ya no lo necesito más. Lo que vamos a ver es construir una red conceptual. Entonces, para una red conceptual, ¿qué tengo? Estoy sacando los conceptos. Entonces tengo el primer concepto, reacción química. Yo acá pegué un texto sobre el que voy a para trabajar más fácil. Entonces yo lo puedo copiar y lo puedo duplicar. Eso con alguna herramienta, ¿cierto? En general, yo para copiar esto me voy acá arriba a Edit, le pongo Copy, vengo acá, le pongo Paste, y ahí me lo pego, lo tengo de nuevo. Y entonces lo voy editando. Entonces, bueno, una de las palabras que tengo es reacciones químicas, o reacción química. No hace falta que trabaje reacción química. Este es mi primer tema. Es decir, son procesos en los cuales una o más sustancias da origen a una o más sustancia diferente. Las reacciones químicas cursan con una dada velocidad. Entonces dice, bueno, acá tengo velocidad. La velocidad es una propiedad de la reacción química. ¿Qué quiere decir? Que la reacción química puede ir más rápido o ir más lenta, como dice acá. Es la cantidad de producto que se forma o la cantidad de reactivo que se gasta. O sea que la reacción química puede gastar más o menos. Entonces, esta es una propiedad. Entonces digo, bueno, la pongo por acá y la uno. Entonces buscaré qué herramienta me sirve para este programa ideal y esta herramienta. Yo lo uno ahí. La ventaja es que una vez que lo uní, me quedo unido. Entonces, traten de buscar un programa que permita hacer esto. Entonces acá dice, es la cantidad de producto que se forma o reactivo que se gasta. Entonces acá tengo reactivo, es una palabra. ¿Por qué voy a poner reactivo? Porque es una parte de la reacción química. Lo copio, lo pego, producto. Digo, el reactivo y el producto, ¿qué tienen en común? Y son parte de la reacción química. Entonces, con mi herramienta, vengo acá y la pego. Pego acá. Y después lo voy ordenando, por supuesto, qué sé yo, le iré dando lujo a esto, que me queden bien centraditos. Eso lo van viendo. Entonces, ahí tengo, hasta acá, uno dice, tengo los conceptos. ¿Qué dice? Acá la reacción química es un proceso por el cual un reactivo se transforma en producto o una sustancia se transforma en otras distintas y cursa a una determinada velocidad, es decir, que la cantidad de reactivo que se gasta o del producto que se forma puede variar. Esta velocidad depende de la temperatura. Entonces acá fíjense, ahora tengo otra cosa, temperatura. Temperatura. Yo digo, ¿la temperatura qué? Es algo que afecta a la velocidad. Entonces ya puedo ir pensando, por ejemplo, a las flechas, ¿cómo las oriento? Yo digo, la velocidad es una parte de la reacción, pero la temperatura afecta a la velocidad. Entonces pongo la flecha de una manera en particular. Después puedo ir dándole colores. Digo, bueno, me parece a esto
esto le vamos a dar color amarillo. A ver, no se ve ahí amarillo. Rojo, ahí está. A ver. No, acá. Rojo, ahí está. Lo que yo marco en rojo, por ejemplo, son, recuerden que cuando estudiamos los objetos tenemos estructuras, procesos, propiedades. Entonces digo, bueno, yo en rojo voy a marcar todo lo que son estructuras. Los reactivos son compuestos químicos, los productos son compuestos químicos. ¿La reacción química qué es? ¿Es una estructura? No, es un proceso. Entonces, bueno, a los procesos le doy color verde. ¿Y la velocidad qué? La velocidad es una magnitud de algo que mido, entonces a la velocidad le voy a dar color azul. Por supuesto que le puedo dar fondo si quiero a esto, pero bueno, para no perder tanto tiempo lo hago de esta manera. Y así voy construyendo mi red. La ventaja de esto, como yo le decía, tiene la ventaja que yo lo puedo reordenar. Si no, a mí me gusta, no me gusta porque está acá, la reacción química la quiero llevar para acá, entonces la llevo para acá. Por supuesto me quedó todo cruzado, pero reordeno y no se me sueltan las cosas. Dice, no me gustó. Me gustó ahí porque tengo que escribir en este sitio. Y entonces, yo la voy a ir construyendo de esta manera y la guardaré. Esto le pondré un título si quiero, ¿no es cierto? Como un título, que es una red. Red conceptual, texto en sí. Así tengo esta red conceptual que voy construyendo, tengo las definiciones que voy construyendo, me va quedando una cosa relativamente ordenada y razonada. Entonces, de estos programas, yo cuando los planteo nuevamente en la tutoría, después los alumnos terminan encontrando diferentes programas, algunos muy buenos, no me acuerdo el nombre, yo no lo uso porque uso este acá que me resulta muy práctico, pero digamos, elijan uno. La ventaja de hacer esto es que uno por ahí dice, bueno, supongamos que esta parte de la red a mí me viene bien para otra red. Estoy construyendo otra red que trabaja sobre otro tema, entonces vengo, lo copio, creo otra página en blanco, acá tengo otra página en blanco, vengo y lo pego y ya tengo esa parte de la red introducida. Entonces, de acá sigo trabajando. Y puedo vincular dos redes, ¿no es cierto? Porque yo digo, bueno, yo tengo esta red por un lado, vamos a ver si acá podemos ver, la otra, acá tenía la otra, tengo dos redes, pego las dos redes, esta es la que me traje recién, vamos a correrlo para acá para que nos quede un poco mejor, tengo esta red, tengo esta otra red, y las puedo vincular entre sí. Uno dice, mira, justo acá aparecen reacciones químicas y acá aparecen reacciones químicas que es exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de tener esta reacción química, yo esto lo puedo borrar y esta conexión que tenía acá, la hago acá abajo, ahí, y ya me quedó unido. Entonces, bueno, me puede quedar feo, pero lo voy a ir acomodando. Le voy a ir dando forma. Ya veré cómo lo acomodo. Por supuesto acá está repetido porque es la misma red. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ese es el tema de hoy. Esperen un cachito. Esperen que me organizo. Acá está Lara Beltrán que dice, el programa para hacer cuadros que nos mostró dónde puede descargarse. Este programa que yo estoy usando acá se llama, ahora se lo escribo en el pizarro. Lo escribí acá abajo, fácil el chat. Este programa que estoy usando se llama Writer y pertenece a LibreOffice.
que es LibreOffice, es una suite, es decir, un grupo de programas que tiene procesadores de texto. No, perdón, no se llama Writer, me equivoqué, se llama Draw. Y este que estoy usando acá, que es... esperen que estoy... Perdón. No. Esperen, me perdí. Tranquilidad. Esperen que vamos a organizar las cosas como quiero organizar. Ahí está. Ahora sí. Este programa es un procesador de texto. El más común que la gente usa, que se llama Word, que pertenece a Microsoft. El problema es que sea un programa que hay que pagarlo o robarlo. Si no, uno puede utilizar Writer, que pertenece a LibreOffice, y LibreOffice se puede descargar de manera gratuita e instalar en la computadora, tengan Windows o tengan Linux. Lo mismo pasa, o sea, Writer es lo que llamamos un procesador de texto, que me permite escribir. Con este yo hago las definiciones, o acá tengo un texto. En general yo los textos los voy a tener en formato PDF, ¿no es cierto? Y de ahí voy a ir leyendo. Pero el procesador de texto es donde yo voy a ir escribiendo mi definición. El otro, como les decía, este que hago en la red, se denomina Draw. Y también pertenece a LibreOffice. Y tiene esta ventaja de permitir unir y que queden las cosas unidas. Pero no es el único programa. Yo recuerdo, bueno, Lara estuvo el año pasado en mi tutoría y se acordará, si no recuerdo mal, Agustina usaba un programa, no me acuerdo el nombre, que estaba bueno porque permitía hacer unas redes, era específico para redes conceptuales, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es cuestión de poner, a ver si lo hacemos rápidamente esto, si yo acá pongo software, redes conceptuales, a ver si me tira algún nombre y me hace acordar. Mapas conceptuales, ve que acá tengo mapas conceptuales en línea, acá tengo una aplicación, software para redes conceptuales, crear mapas conceptuales, entonces hay más de uno. Me parece que el que usaban el año pasado era este que se llama Xmind. A ver. Es probable. Me parece que era ese, Xmind. Me parece que sí. Que puedo poner, inclusive, obviamente puedo poner imágenes. Así que todo esto, algunos de estos se hacen online o se pueden descargar la aplicación. Eso es. No importa qué es lo que usen, el asunto es que lo usen. Acá Agustín me pregunta si ese programa es para Linux. No, LibreOffice, que yo le dije recién, se puede usar tanto en Windows como en Linux. Yo trabajo en Linux, pero el programa es exactamente igual, se descarga, es libre, lo pueden utilizar y anda en los dos sistemas operativos, no hay ningún inconveniente. Así que eso es una cosa interesante. El asunto, pónganse a la búsqueda y si tienen duda me escriben. Yo en la semana me he estado juntando a través del Meet, que voy a poner que esto de estar hablando a la pantalla cansa. Espérense que estoy perdido, pero ya me voy a ubicar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto es lo que quiero hacer. Entonces, acá estoy. El asunto es ponerse, como yo le decía, es tener metas, objetivos. Entonces dice, bueno, mi meta es ser médico. Los objetivos son cosas más cercanas. A mí el profesor me recomendó usar la computadora. No le voy a hacer caso. Está bien, ese es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? No hacerle caso y bancármela con lo que tengo, que ojo, puede ser bueno. No quiere decir que si no uso computadora me va a ir mal. Si yo no uso computadora y me va bien, perfecto. Ahora,
si yo todavía no sé cómo me va a ir, o vengo medio a tratabillones, y bueno, por lo menos voy a probar. Entonces me pongo como objetivo y decir, bueno, voy a empezar a usar la computadora. No entendí nada de lo que me dijo el profesor. Bueno, me escribe, decir, mire, doctor, yo no entendí absolutamente nada de lo que usted dijo. Yo no solo no sé nada de programas, sino que no tengo computadora. Entonces, bueno, empecemos a encontrar la solución. La primera solución, ¿cuál es? Bueno, tengo que conseguir una computadora. Entonces, sabemos que en la facultad hay computadora, pero bueno, ahora como la facultad está cerrada, no puedo acceder a esa computadora, veré qué es lo que puedo hacer. Uno se encuentra tal, decir, no tengo forma de solucionar ese problema, no me la puedo conseguir, no puedo ir a trabajar en ningún lado, y veamos, a lo mejor uno dice, bueno, mire, si usted viene a mi laboratorio a tal horario, puedo usar la computadora al laboratorio, no tengo ningún problema. Entonces, el asunto es plantearse un objetivo y ver cómo le encontramos solución. Después dice, bueno, voy a empezar con el procesador de texto. Entonces, bueno, a lo mejor yo ya tengo computadora, tiene Word, trabajo en Word. Después las redes conceptuales trato de ver si puedo hacerlas online, a lo mejor a través de internet las puedo ir construyendo, o ver si me puedo bajar un programa para trabajar. El asunto es tener un objetivo que lo voy a ir perfeccionando y haciéndolo rendir cada vez más. Yo tengo un montón de ejemplos de este tipo, gente que no usaba para nada la computadora, los primeros meses le costó un montón, pero después ahora le sacamos la computadora y abandona la carrera, ¿no es cierto? Que acostumbró a utilizarla. Yo se lo recomiendo porque yo cuando estudiaba no había computadora. Y cuando apareció la computadora, digo, qué lástima que me apareció ya a la edad que me apareció. O sea, si la hubiera tenido con la computadora e internet cuando era estudiante, digo, ¿cómo hubieran ido diferentes las cosas? Pues bueno, en esa época no había. Entonces tengo que ir construyendo. La ventaja de la computadora que construye una red conceptual y la puedo almacenar, tener una estructura donde yo tengo las cosas organizadas. Entonces decimos, bueno, tengo una carpeta que se llama medicina. Dentro de medicina tengo una carpeta que se llama crecimiento y desarrollo. Dentro del crecimiento y desarrollo tengo una carpeta que se llama UP1. Entonces ahí voy poniendo todo lo de UP1. A su vez, dentro de esa carpeta la puedo tener dividida, puedo tener bibliografía y mi producción. Es decir, las cosas que yo voy haciendo las pongo en una carpeta, lo que tengo como bibliografía lo tengo en lo otro. Entonces, siempre lo que yo voy creando tiene un valor ilimitado. Siempre lo que yo creo, por supuesto, cuando yo creo me puedo equivocar, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, la célula es una de las partes de una reacción química. Me recontra equivoqué y por ahí no me doy cuenta. Entonces, cuando yo creo, tengo que tener un diálogo con otras personas en las cuales yo le voy mostrando, comentando, y a veces, si el diálogo con una persona que tenga una formación docente, ni siquiera le tengo que mostrar. Esa persona se va a dar cuenta dónde yo me estoy equivocando, porque por lo que estoy hablando. A lo mejor estoy hablando de otro tema y ya el docente se da cuenta que tiene errores en otro tema. ¿Por qué? Porque acá había una palabra que la usó mal. Entonces, la creación de nuestros propios contenidos, nuestra propia definición, nuestra propia estructura, nos va a dar un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir eso? Duradero. Yo lo que necesito es que si hoy aprendo la palabra reacción química y tengo 19 años, cuando tengan 65 y a lo mejor nunca la cruzaron y hay alguien habla de reacción química y yo ya sé lo que es eso. Es decir, ¿cómo? Si lo estudiaste hace 40 años, una reacción química es un proceso en el cual una sustancia se transforma en cosas diferentes. No hay forma de que me lo olvide. No hay forma de que me puedo tomar todo el alcohol del mundo todos los días y a los 65 años no me lo había olvidado eso. Entonces, ¿por qué? Porque cuando lo estudié, cada una de las palabras que puse en la definición las sabía. No sé si alguno estuvo presente, por ejemplo, creo que no, porque no hubo alguno presente, pero digamos, ayer tomamos exámenes y como que el alumno, recuerdo una alumna ayer que no es una crítica destructiva, una crítica constructiva, ¿no? Definió, dice, yo le pregunté cómo era el proceso de la audición. Y la alumna me dijo, bueno, la audición consiste en la llegada de un sonido por el conducto auditivo externo, hace vibrar la membrana del tímpano, que a través de unos huesecillos produce luego en el oído interno el movimiento de la perilinfa y esto genera un movimiento en la célula ciliada que descarga un potencial de acción. Me paré y le aplaudí, digo, perfecto, no me aplaudí ni le aplaudí, pero digo, qué bien, ¿no? Entonces digo, bueno, usted lo dijo perfecto. Ahora le voy a hacer dos preguntas. ¿Qué es el sonido? Que fue la primera palabra que utilizó. ¿Y qué es el potencial de acción que era la última?
le pusimos un insuficiente. No sabía, no podía definir ninguna palabra en una estructura perfecta que había construido. Pero no construyó nada ahí. Esa definición, quizás hoy ya no se la acuerda más. ¿Por qué? Porque utilizó todas palabras cuyo significado la había estudiado de memoria y salió bárbara. Yo digo, bueno, si está sostenido por la definición, está perfecto. Entonces, ¿un alumno puede aprobar con una construcción así tan perfecta? Sí, si conoce qué es lo que utiliza. Entonces, siempre cuando uno se enfrenta a un examen, el profesor a escuchar cuando uno escucha cosas muy perfectas, siempre sospecha, y si son muy perfectas y parecían los libros, no solo sospecho, sino que casi tengo la certeza que el alumno está repitiendo algo de memoria y tiene que conocer lo interno de eso, las definiciones que utiliza. Entonces, bueno, ¿eso cómo lo logro? Si yo voy construyendo y cada palabra que uso, entiendo claramente. Un error también de ayer, por ejemplo, bueno, tal persona usa bastón porque tiene un aumento de la cifosis torácica. Perfecto, ¿qué es la cifosis? No lo puedo definir. No lo pude definir. Es una parte de la columna, una formación de la columna. No hay forma. La cifosis, que decir, bueno, la cifosis es una curvatura de la columna vertebral que consiste en una concavidad hacia adelante y una convexidad hacia atrás. Por supuesto, si alguno no me lo define esa manera, yo digo, ¿qué quiere decir que cóncava hacia adelante? Por ahí no me lo puedo definir con palabras, pero voy a decir cóncava hacia adelante quiere decir que si yo mirara la columna, esto, mirando de acá, esto es cóncavo. A veces usar las manos, las piernas, usar la cifosis es cuando uno se va hacia adelante. Quedó clarito, más clarito imposible. Por supuesto, a veces lo transformamos en contorsionista más que en alumno, ¿no? Porque tenemos que retorcernos para explicar las cosas, pero es bueno la cuestión de, ya lo vamos a ver en clases posteriores, de tener ejemplos, tener gestos, tener dibujos. Dice, no me sale. No me sale, pero yo la columna digo, si este es el cráneo, acá tengo la parte cervical, acá la torácica, acá la lumbar y acá la sacra. Mirando acá adelante, esto es convexo, esto es cóncavo, esto es convexo, esto es cóncavo. Entonces, ese tipo de cosas son vitales. Bueno, esto es redes conceptuales. Redes conceptuales es un contenido procedimental. Es decir, es algo que yo hago para consolidar los contenidos. No es en sí un contenido conceptual. ¿Por qué? Porque en las redes conceptuales yo puedo hacerla de 1000 maneras distintas para el mismo tema. Entonces, aquellas cosas que yo uso como herramienta son contenidos procedimentales. ¿Me van a evaluar un contenido, una red conceptual? No, es poco probable. Sí me van a evaluar cómo defino, pero una red conceptual constituye, ¿qué constituye? Una fortaleza, una oportunidad, una amenaza o una debilidad. Dice, bueno, debilidad y amenaza ya lo saco, porque una red conceptual no me va a hacer más débil con el conocimiento, ni tampoco me está amenazando al conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿es una fortaleza o es una oportunidad? Piénsenlo un segundo. Y claro, no creo que alguien dude. Es una oportunidad, es algo que yo tengo frente a mí y lo uso o no. Si yo considero que la red conceptual no me va a servir para nada, no solo eso, sino que me va a perjudicar en el estudio, es una amenaza. No, si no, redes conceptuales no, porque las veces que me metí en redes conceptuales terminé peor, entonces para ese caso para mí sería una amenaza. No lo es una amenaza. No, la red conceptual yo sé que es una oportunidad y si para mí constituye una amenaza porque no la estoy sabiendo usar. Entonces, lo tengo que incorporar, es una oportunidad y es un contenido procedimental. ¿Que me sirve para qué? Para vincular objetos de estudio y jerarquizarlos, ya vamos a ver en las clases siguientes, y a su vez me sirve para hablar, porque yo con una red conceptual puedo establecer una línea conceptual que me va a permitir a mí ir hilando, hilvanando, cosiendo, pegando, de manera que lo que digo suene como un libro. Arranqué y voy armónicamente derivando hacia un lado. Muy bien, la 1 de la tarde.
Espero que hayan sobrevivido, son menos que los de la primera clase, pero bueno, los que sobreviven muchas veces encuentran acá una solución. Bueno, muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta y si no, seguimos con la clase el día, hoy es martes, el jueves a las 12. Vamos a ver si hay alguna pregunta que me haya quedado por acá pendiente. Acá. No veo ninguna pregunta, pero la pueden hacer. Muy bien. Creo que para el jueves, la clase, además de los temas que vamos a tener, voy a invitar a, como ya dije, a algunos alumnos. Ya más o menos estamos organizados, tenemos que hacer una prueba de transmisión para ver si sale. Inclusive Rosa, que es una de las personas que va a colaborar en esto, porque ha hecho este curso y ha hecho un gran cambio, está presente, ahí la veo. Así que nos pondremos de acuerdo y veremos cómo es esto. Consúltenme por los programas, la forma de utilizarlo, no tengo problema y si es necesario organizamos si es necesario organizamos alguna videollamada por Meet o por Zoom con uno o con un grupo reducido para discutir eso. A ver, Alan García pregunta, gracias profesor, voy a intentar hacerlo en la computadora. Me alegro, me alegro. Intente hacer, inclusive me pueden mostrar las cosas que van haciendo y vamos corrigiéndolas. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Usar computadora le va a dar muchísima utilidad. Va a ser de muchísima utilidad. Bueno, nos vemos el jueves entonces y quedo por un rato prendido por si hay alguna pregunta.